Señor, tú eres verdaderamente el Salvador del mundo. Dame agua viva para que no tenga más sed. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana». Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brota hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que habla contigo». Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Tomamos asiento. Acabamos de compartir uno de los textos, a mi manera de ver, más lindos que nos puede ofrecer la palabra de Dios. Este encuentro del Dios vivo y verdadero con una mujer en el horario del mediodía, la hora de más calor, a las 12, supongamos, va esta mujer que era muy conocida en el pueblo y sentía vergüenza, por eso va a buscar agua a esa hora, para no encontrarse con nadie, porque se supone que a las 12 del mediodía hace mucho calor, no va a haber nadie, pero, oh sorpresa, se encuentra en el pozo de Jacob, este legendario pozo, con Jesús, allí esperando. Jesús realmente estaba sediento, sed física, sed biológica, quería tomar agua, y por eso le pide a esta mujer samaritana. Para los judíos los samaritanos son considerados paganos, que no tienen fe, no tienen la fe del pueblo de Israel. Y para colmo, en esa época, que un hombre solo le hable a una mujer sola no era bien visto. El texto se encarga de aclarar que los discípulos se habían ido de compras, por lo tanto estaban solos allí. «Dame de beber».
le dice Jesús. Y la mujer se extraña que le hable un judío. Sin embargo, ahí empieza el diálogo. Y Jesús, con una gran pedagogía, la va llevando a esta mujer, va suscitando en ella la fe y también la curiosidad, porque el diálogo, nosotros leímos hoy a propósito la versión corta. En la misa de ayer a la tarde leímos la larga, que dura el doble de tiempo, pero en atención a la temperatura que tenemos hoy, al que le interese, y espero que sí, los invito después a buscar la versión larga porque tiene más detalles, ¿no? Y se entiende mucho mejor allí el texto. Pero ese diálogo que se produce allí entre Jesús y la samaritana, Jesús termina como llegando a lo profundo del corazón de esta mujer que está herida. En la versión larga cuenta allí que Jesús le pregunta dónde está su marido, que vaya a contarle a su marido. Y ella tiene 6 maridos, 5 y está con un hombre más, eso sale en el texto largo, y le dice, pero ese no es tu marido. Y ella queda sorprendida, allí dice, veo que eres un profeta, ¿no? Como diciendo, va descubriendo que Jesús no es una persona normal que tiene delante, que hay algo más, hay alguien más delante de ella. Jesús le va regalando el don de creer, el don de la fe. Y con esta expresión biológica de tengo sed, se empieza a referir ya a la sed, al hambre de Dios. Y ya no solamente de alimentos materiales. Esto hace juego con la primera lectura que escuchábamos recién. Cansados los judíos en el desierto, muertos de sed, les falta alimento, y se empiezan a quejar contra Dios. Empiezan a despotricar, que al final les iba mejor antes, y cómo puede ser, y empiezan a dudar de Dios. Bueno, sí, llegamos al tema principal del Evangelio de este domingo, que sin duda es la fe, es confiar en Dios. Así como el pueblo de Israel muchas veces le fue infiel a Dios y dudó de su presencia, fíjense que en la primera lectura que recién escuchamos, la lectura del libro del Éxodo, termina con una duda, termina con una pregunta, que ¿cuál es? ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Signos de interrogación. Así termina el texto de hoy de la primera lectura. Ustedes que tienen las hojitas lo pueden ver. Vale decir que el Señor incluso hace milagros, les da el agua, les da la comida y todo, y sin embargo siguen dudando. ¿Está o no caminando Jesús con nosotros? El Señor, dirán ellos. Nosotros diremos Jesús. Bueno, otro tanto ocurre en este diálogo. Lo que pasa es que al revés, Jesús va suscitando la fe en esta mujer y todo el pueblo de Sicar le rogaba a Jesús que se quedara un tiempo más y lo terminan reconociendo. Este es el Mesías. ¿A nosotros qué nos dice este texto hoy, 2000 años después? Nos cuestiona, nos interpela. ¿Cómo está nuestra fe? En este tiempo de Cuaresma, en este desierto que estamos, que a veces se parece al desierto por el calor que hace, de alguna manera, pero no nos fijemos tanto en la temperatura exterior, sino más bien interior, de nuestro corazón. ¿Cómo está hoy mi relación con Jesús? Porque lo que hace Jesús con la samaritana es ir a lo profundo de su fe, de su corazón, de sus creencias, de lo que ella espera, de lo que ella anhela, y trata de convertirla, de cambiarla, de acercarla a Él. Y le va contando, llega a su corazón, llega a su herida, el tema del marido, de todos los que tuvo. Ella no logró amar en serio en su vida, por eso iba cambiando a cada rato de esposo, entre comillas. Y Jesús llega a eso, y hay un pequeño diálogo también ahí sobre eso. Este hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? En la versión larga. Y va y se lo cuenta a los vecinos de Sicar. Y los vecinos entonces asombrados. Cada vez que Jesús está o pasa por nuestras vidas, hay asombro, si es Dios realmente. El tema es qué tan dispuesto está nuestro corazón a recibir esa agua viva que Cristo promete. Él mismo dice que es el manantial de agua viva, que es el que nos conduce a la fuente. La fuente sin duda es el Padre. El Padre es la fuente de la vida, con mayúsculas, de la misericordia. E incluso ahí aparecen las diferencias entre los judíos y los samaritanos. Ustedes dicen que hay que adorar en esta montaña, ustedes los judíos en el templo de Jerusalén. Y Jesús le contesta, la calma, como diciendo, no importa si es en esta montaña, si es allá, llegará el día que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hace falta subir a una montaña, no hace falta entrar a un templo, lo cual es muy lindo y recomendable, pero puedo rezar en casa, puedo rezar en la puerta de la parroquia, puedo rezar cuando estoy de campamento. En todo momento puedo alabar y adorar a Dios. ¿Qué es lo importante entonces? No es el templo, no es los sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén, sino nuestra relación con el Dios vivo y verdadero, el vínculo. Por eso la pregunta de hoy es una sola: ¿cómo está tu vínculo, tu relación hoy con Jesús? ¿Tenés sed de esa agua viva que Jesús promete? Y no hablamos del agua que está en el vaso, todos tenemos sed seguramente porque hace calor. En ese nivel empieza el diálogo con la samaritana, pero Jesús lo lleva a lo más profundo. Le habla de la sed de Dios, de la sed del Creador, frente a las preguntas esenciales de la vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué sigo caminando? ¿Qué sueños? ¿Qué proyectos tengo? Más allá de las dificultades de nuestro mundo, de nuestro país, del trabajo cotidiano nosotros hemos sido creados para amar. Hemos sido creados por amor y tenemos un destino que Dios ha preparado y que nos invita a recorrer, pero nos respeta en nuestra libertad. Por eso el texto de hoy, a mi manera de ver, es uno de los más lindos que encierra la palabra de Dios y que está bueno leerlo en su versión larga. Por eso los invito, tarea para la semana, entonces, agarrar la palabra de Dios, prepararse un rico mate, un rico café, lo que ustedes tomen, y allí empezar como las vacas, ¿vieron? A rumiar. Cuando uno empieza y dice, ¿qué dice acá la palabra? Y repetir, y ahí va entrando en el corazón, y movidos por el Espíritu Santo, siempre el texto bíblico nos dice algo más, nos aporta algo para nuestro crecimiento espiritual. Este tiempo de Cuaresma es muy importante, alimentarnos con la palabra de Dios, porque ella enseguida nos muestra el sentido de la vida, qué nos pide Dios en este momento preciso. Podríamos seguir hablando horas, pero acá terminamos porque hace calor. Le damos gracias a Dios por regalarnos una vez más su palabra. Pedimos por el Papa Francisco, por sus 10 años de pontificado en esta Eucaristía, por todas las cosas que nos viene enseñando día a día, especialmente por sus gestos de caridad, de ternura, de cercanía con los más pobres, con los que sufren, con los que están excluidos. Hoy se dice con los que no están visibilizados. Bueno, usemos las palabras que quieran, pero aquellos que son dejados de lado. Y entonces, ¿quién se acuerda de ellos? Dios. Dios está para ayudar a aquel que está pobre, que está alejado, que ha perdido las esperanzas. Bueno, esa es la tarea de nuestra querida Iglesia. Seguir anunciando la salvación en el medio de las circunstancias. Seguir llevando el agua viva de la cual da cuenta hoy el Evangelio. Ojalá nosotros nos sumemos, como los habitantes de este pueblo de Sicar, ahí en Samaria. Nosotros digamos también, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Quiero anunciarlo, quiero compartir esta agua viva. Que así sea.